Durante años, nos hicieron creer que todo lo que pasaba en un set era parte del guión, que los gritos, las miradas perdidas y los temblores eran puro arte. Pero no siempre fue así. Algunas de las estrellas más grandes del Hollywood clásico juraron que una fuerza ajena las controlaba, que durante ciertas escenas ya no eran ellas, ni ellos. Productores se reían, técnicos apagaban las luces antes de tiempo, y la industria callaba. Pero ellas lo dijeron. Lo sintieron, lo vivieron. ¿Qué tan lejos puede llegar una actuación cuando el cuerpo ya no obedece y la voz no es tuya? Este video no trata de espíritus, ni de leyendas urbanas. Hablamos de lo que realmente pasó en los rodajes más oscuros, cuando el talento ya no parecía venir de dentro. Monty entró al set como siempre, puntual, sobrio por fuera, pero con los ojos cansados de quien no duerme. El problema no era el papel, era el silencio. Dijo una frase que nadie entendió. No soy yo el que respira ahí dentro. Y se quedó quieto mirando una esquina vacía. El director le pidió repetir la línea, pero Clift se negó. No por miedo, sino por algo más. Dijo que si hablaba, ese otro iba a contestar. Lo mandaron a descansar, pero no durmió. El asistente de cámara juró que escuchó un murmullo justo cuando se cerró la puerta del camerino. Días después, durante una escena íntima, su voz cambió. Más grave, más rota. El sonido tuvo que editarse porque parecía que dos personas hablaban al mismo tiempo, una sobre la otra. El técnico de audio se fue del estudio sin dar explicaciones. Clift seguía filmando, pero ya no miraba a cámara. Miraba más allá. Una toma se arruinó porque la lámpara explotó sola, sin contacto. El seguro nunca logró justificarlo. Todos dijeron que fue el calor. Nadie les creyó. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O simplemente nadie más podía oír lo que él sí? Esa escena jamás se estrenó completa. Clift pidió que la cortaran. Dijo que esa parte del rodaje no me pertenece. El director aceptó. Nunca más volvió a hablar del tema. Pero cada vez que se repite esa película, hay un punto en que la pantalla se pone más oscura, aunque no haya sido editada así. Maureen era de las que no se dejaban pisotear, pero una noche en el set se dobló de golpe, como si algo invisible la empujara. Nadie la tocó. La cámara grabó su rostro torcido, como si algo le apretara los músculos, y la escena siguió porque creyeron que actuaba. Cuando dijeron corte, ella no se levantó. Tuvieron que llevarla al camerino, en silencio, sin cruzar miradas. Su vestido tenía marcas de dedos en la espalda, pero nadie había estado detrás de ella. Horas después, le preguntaron si se sentía bien, y ella solo dijo, sentí que alguien quería entrar, no por la puerta. El médico del estudio la revisó y dijo que era tensión. O'Hara lo miró fijo y soltó. No es tensión cuando el aire se te va sin que nadie te toque. El equipo de filmación empezó a notar que cada vez que ella entraba al set, las luces parpadeaban. Cambiaron el generador 3 veces, pero el problema seguía. Ya no era un fallo técnico, era un patrón. Nunca se ausentó del rodaje, pero a partir de esa noche exigió que nadie se le acercara por detrás. El director se burló, hasta que vio que en una toma sin extras, una silueta cruzó detrás de ella, y no salió en la siguiente toma. Borraron la escena. Nunca se volvió a hablar de eso. Ava siempre tuvo carácter, pero hubo una escena en la que se quebró como si algo se apoderara de su cuerpo. No fue parte del guión. Gritó una frase que nadie escribió, en un idioma que nadie entendió, y se desplomó en el suelo sin explicación. Los técnicos se miraron sin hablar. El director cortó la toma, pero Gardner pidió verla de inmediato. Al verla, se levantó y dijo, «Esa no soy yo». Jamás gritaría así. Esa noche no volvió a casa. Se quedó en el set hasta que amaneció, revisando toma por toma. El editor comentó que en el audio original se escuchaban 2 respiraciones, aunque Ava estaba sola. Lo ocultaron, claro. Dijeron que fue un fallo de grabación. Pero uno de los asistentes renunció esa misma semana. Dijo que no volvería a trabajar en un set donde alguien más actúa sin estar acreditado. A partir de ahí, Ava empezó a usar un dije en forma de cruz en cada rodaje. Nunca dijo por qué. En el camerino pidió que retiraran todos los espejos. Alegó que cada vez que se veía reflejada, había un segundo rostro moviéndose con retraso. Ingrid llegó al set puntual, con la elegancia de siempre, pero esa tarde no pudo concentrarse.
Durante una escena sencilla, su mirada se fue directo al fondo del estudio, al lugar donde solo debía haber sombra. No había nadie, pero ella juró haber visto una figura alargada detrás del reflector, algo que no se movía, solo la miraba. Nadie la creyó, hasta que un técnico dijo que notó una bajada de temperatura justo en esa zona. Siguió grabando, aunque ya no miraba a cámara con la misma seguridad. En una escena clave, su diálogo se cortó a la mitad. Se quedó en silencio, no por olvido, sino porque dijo que la otra voz quería hablar primero. La escena quedó fuera de la versión final. Dijeron que fue un fallo emocional, pero Bergman se negó a repetirla. Lo que pasó ahí, dijo, no se podía repetir, nunca. Y lo peor, pidió que revisaran las grabaciones en cámara lenta. En una toma, su silueta parecía tener otra sombra desfasada, caminando detrás. Poco después, se negó a rodar escena sola. Siempre pedía que alguien estuviera presente, aunque fuera en silencio. Una noche, al salir del estudio, dijo una frase que desconcertó al chofer. Hoy me dejó ir. Pero no sé si mañana también lo hará. Errol estaba grabando una escena de taberna, rodeado de extras y ruido. Todo iba normal, hasta que pidió detener la toma sin explicación. Se quedó mirando al fondo, donde una banca debía estar vacía. Hay un tipo sentado ahí. No deja de observarme, dijo. Nadie lo veía. El director intentó continuar, pero Flynn ya no podía actuar. No quería mirar en esa dirección. A los días volvió a pasar. El mismo lugar. La misma banca. Esta vez, pidió mover la escena. El director se negó. Y Flynn explotó. O se va él, o me voy yo. El ambiente se volvió denso. Técnicos revisaron las grabaciones y en una de ellas se notaba un leve reflejo metálico en el vidrio del fondo. No era parte del set. Cuando intentaron replicar el ángulo, no pudieron. El reflejo ya no estaba. Nunca volvió a salir. Cambiaron la banca de sitio. Flynn volvió a grabar, pero con una condición. No quería más escenas en solitario. Una semana después, alguien rayó su camerino por dentro. 3 palabras. No está terminado. El estudio lo silenció. Lo limpiaron, lo pintaron, y dijeron que fue vandalismo. Pero solo él tenía la llave. ¿Quién más entró ahí? Bette Davis no se dejaba intimidar. Pero esa noche salió del camerino pálida, con los labios temblando. Dijo que una voz le habló mientras se maquillaba, pero que no venía de la puerta, venía del espejo. Me dijo que no hiciera la escena. Que era suya. Nadie le creyó. Hasta que durante la grabación, Davis dijo una línea completamente distinta. Una que no existía en el guión y que nadie pudo identificar. La escena fue potente, intensa, tan real que el estudio quiso usarla en el tráiler. Pero Davis la vetó. Dijo que no quería que esa otra parte fuera promocionada. El director discutió con ella, hasta que le mostró el metraje en bruto. En el audio se escuchaba un susurro antes de su diálogo, una voz que decía: ahora. El director no quiso seguir peleando. Borró la escena. Davis no volvió a mencionarla. A partir de entonces, pidió maquillaje opaco, y que retiraran los espejos de su camerino. Una decisión rara para una actriz de su nivel. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo: a veces, el reflejo se queda mirándome aunque yo ya me haya ido. Olivier siempre fue el actor impecable, perfeccionista, controlado, pero en una escena dramática, ocurrió algo que ni él pudo explicar. Se detuvo en seco, miró hacia la cámara y preguntó en voz baja: ¿quién está soplando mi texto? El equipo se rió, pensaron que bromeaba, pero Olivier no sonrió. Dijo que mientras hablaba, escuchaba su propia voz en otro tono, anticipando lo que iba a decir. Como un eco adelantado, como si alguien lo estuviera guiando desde adentro. Intentaron seguir, pero en cada toma, Olivier se mostraba descompensado. Una vez perdió completamente el texto, algo impensable en él. Dijo que alguien había pasado detrás del foco principal, una figura que solo él vio. El asistente de dirección negó todo, hasta que al revisar el material grabado notaron que en una toma el fondo temblaba, como si algo hubiera cruzado corriendo, pero no había nadie allí. Cortaron esa parte. Olivier pidió ver todas las grabaciones antes de aprobarlas. Nunca lo hacía. A partir de ese día,
El actor pidió que el set se limpiara con incienso antes de cada jornada. No era superstición. Dijo que necesitaba despejar el ruido interno. En el rodaje siguiente, solicitó una cláusula inusual: que no se permitieran escenas con iluminación natural directa. Judy llegó al estudio con su sonrisa de siempre, pero ese día su voz no le pertenecía. Durante una grabación musical, falló una nota que tenía dominada desde niña. Y pidió repetir. Lo hizo, pero esta vez con un tono más bajo, más grave, más frío. El ingeniero de sonido dijo que algo estaba mal con el micro. Cambiaron el equipo. El resultado fue el mismo. 2 voces, una real y otra que parecía venir desde su pecho pero sin alma. Al terminar, fue directo al camerino. Dijo que sintió como si alguien respirara a través de ella. No era mi canción. Era suya. Llamaron a su coach vocal, que intentó tranquilizarla, pero Judy estaba temblando. No quiso mirar al espejo. Le pidió a la maquilladora que lo cubriera con una sábana. Esa misma noche, un camarógrafo fue despedido por filtrar una toma donde Garland parecía mirar a cámara, pero sus ojos estaban completamente negros. La imagen se destruyó. Nadie volvió a hablar de eso. Desde entonces, Judy exigió tener siempre a alguien del equipo a menos de 2 metros durante cada toma. Jamás volvió a grabar una escena sola en estudio cerrado. Y en sus últimas entrevistas, evitaba cualquier pregunta sobre esa producción. Ese papel me cambió la voz, y no quiero volver a encontrarla, dijo una vez. Joan entró al camerino, se sentó frente al espejo y empezó a maquillarse como siempre. Pero esa vez, algo no cuadraba. El reflejo movió la cabeza un segundo antes que ella. No fue un error de percepción. Se quedó congelada. Dijo que sintió un tirón en la garganta y que algo dentro del espejo quería salir antes que ella. Cerró la puerta con fuerza. No volvió a maquillarse sola. Durante el rodaje, se desvió del guión 2 veces, diciendo frases que nadie escribió. El director pensó que improvisaba, pero uno de los asistentes juró que esas líneas coincidían palabra por palabra con una película cancelada hacía más de una década. Una que Crawford nunca aceptó haber leído. Dijo que no recordaba haber dicho nada de eso. Que si lo dijo, entonces alguien la estaba usando como libreto. La escena fue recortada. Nadie quiso volver a verla completa. Lo más perturbador fue cuando, en una grabación nocturna, los focos parpadearon justo cuando ella alzaba la voz. La luz se fue por completo durante 6 segundos. Cuando volvió, Crawford no estaba en el encuadre. Estaba mirando a la nada, con los labios moviéndose sin sonido. Cuando la llamaron, solo dijo: lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Esa noche no volvió a rodar. En Hollywood, cuando algo no cuadra, lo editan. Cuando alguien dice que hay más de una voz en su cabeza, lo mandan a descansar. Pero estas historias no salieron de un libreto. Salieron de la boca de quienes vivieron algo que los estudios no supieron controlar. Una respiración que no era suya. Un reflejo que se movía antes. Un texto que llegaba antes de ser leído. ¿Cuánto de lo que vimos en esas películas fue realmente actuación? Si estas escenas te incomodaron, es porque fueron reales. Y eso es justo lo que no querían que supieras. Suscríbete si estás listo para ver lo que pasa cuando una estrella ya no actúa, sino que es poseída por algo más.